Bueno, el tema 5 de este curso es la fuerza y sus efectos. Mm, Se supone que en segundo de la ESO pues habéis visto una pequeña introducción a la dinámica, que es la parte de la física que estudia la fuerza, y sabéis cuál es su definición, cómo se representan, unidades, en fin, que provocan, ¿no?, en cuanto a cambios en el estado de movimiento, reposo o deformaciones. Todo eso yo no lo voy a dar por visto y vamos a trabajarlo desde prácticamente cero. Entonces, lo primero sería ver qué es una fuerza. Una fuerza es una acción que es capaz de, como decía antes, modificar o cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o producir una deformación. Es decir, pues algo que se encuentre pues detenido, podemos provocarle movimiento, algo que esté en movimiento podemos detenerlo, o bien simplemente cambiar la velocidad de algo que ya se encuentra en movimiento o cambiar la dirección de ese movimiento. Todo eso puede ser provocado por una fuerza. Además, las fuerzas no solo cambian el estado de reposo o movimiento, sino que también pueden provocar deformaciones, ¿vale? Las fuerzas se miden en Newton. En el sistema internacional, un newton equivale pues a una fuerza provocada sobre una masa de 1 kilogramo y dotada de una aceleración de 1 metro partido por segundo al cuadrado. Las fuerzas se representan como vectores porque es una magnitud vectorial. Os recuerdo que un vector pues es un segmento orientado, ¿vale? Es decir, pues una flechita, ¿no? Dentro de una dirección o línea imaginaria donde se encuentra el vector, pues apunta hacia uno de los dos sentidos posibles. Bien, pues una fuerza, para que esté perfectamente definida, pues tenemos que utilizar pues un vector, ¿vale? Veremos más adelante cómo se pueden hacer operaciones con fuerzas. Los materiales, bajo el efecto de una fuerza, se pueden clasificar en rígidos, elásticos o plásticos. Un material es rígido si no modifica su forma, si no se deforma bajo la acción de una fuerza. Por ejemplo, pues una bola de billar, cuando jugamos al billar, pues con el taco cambiamos el estado de reposo a estado de movimiento, pero la bola es perfectamente rígida y no se deforma. Elástico es aquel cuerpo que, tras cesar la fuerza deformadora, recupera su forma original. Plástico es cuando no recupera la forma original tras cesar la fuerza. Pues una goma elástica que sujetamos con cada extremo por una mano y pues separamos las manos y estiramos, si soltásemos un extremo, pues recuperaría su forma original. Es un cuerpo elástico. Mientras que, pues, si estamos amasando pan, por ejemplo, pues podemos dotarle de distintas formas, sometiendo la fuerza, y la forma que va adquiriendo, pues se va manteniendo. Centrándonos en las fuerzas y las deformaciones que producen, no nos interesan los cuerpos plásticos, pero sí los cuerpos elásticos. De hecho, el mismo cuerpo puede tener un comportamiento elástico y un comportamiento plástico. En ingeniería, por ejemplo, en el estudio de los aceros, pues que es un material rígido en un principio, ¿no? Bueno, pues los aceros tienen cierta elasticidad, tienen un comportamiento elástico bajo un rango de fuerzas. Lo que pasa es que las deformaciones son mínimas, ¿no? Imperceptibles prácticamente, a no ser que las longitudes sean muy grandes. También tiene un comportamiento plástico y también pues terminan rompiéndose, ¿no?, cuando la fuerza es muy grande. Nosotros nos vamos a centrar en los cuerpos elásticos, como podría ser un muelle o una goma elástica. Bien, pues cuando están sometidos a una fuerza, se estiran. Si cesa la fuerza, recuperan la forma original. Hay una ley, que es la ley de Hooke, que explica numéricamente con una ecuación cuál es la relación entre fuerza y deformación, ¿vale? La fuerza
sobre un cuerpo le provoca una deformación, ¿vale? Una deformación es un cambio en la longitud. Tiene una longitud final y tenía una longitud inicial. La diferencia entre ambas longitudes es la variación en la longitud, incremento de longitud o deformación, o elongación también se le llama, ¿no? Bueno, y como casi todas las leyes físicas hay una constante de proporcionalidad, que es la constante elástica, ¿vale? La constante elástica depende del cuerpo elástico, es característica del muelle o del elástico, ¿ok? Esa constante elástica, pues, se puede determinar dividiendo la fuerza a la que es sometido el cuerpo y la deformación que ha producido. Esta constante elástica siempre nos dará el mismo valor. Para distintas fuerzas y distintas deformaciones nos tiene que salir siempre lo mismo. Bueno, repito, la ley de Hooke me dice que la fuerza a la que sometemos un cuerpo elástico le provoca una deformación que es proporcional, con una constante de proporcionalidad que es la constante elástica. Aquí tenéis un ejemplo donde hay un muelle con una longitud inicial de 10 centímetros. Sometemos ese muelle a una fuerza de 60 newton colgando un peso, ¿vale? Y el muelle se alarga 4 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, si aplicamos la ley de Hooke, es decir, si sustituimos el valor de la fuerza y el valor del alargamiento, pues yo puedo calcular la constante de esta manera, que es lo que tenemos aquí. Fijaros, la constante es la fuerza entre el alargamiento, eso sí, el alargamiento, ya que el sistema internacional me dice que la fuerza se mide en newton, pues el alargamiento se mide en unidades de longitud que serían metros. 4 centímetros son 0,04 metros el resultado de dividir entre 100, ¿vale? Con esto podéis probar a hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, que yo creo que son muy sencillos y seguro que los vais a resolver muy bien. Decíamos antes, ¿qué ocurre si tenemos varias fuerzas? Es decir, si tenemos, imaginaros, dos o más fuerzas. Pues esto se llama a las operaciones que podemos hacer entre las fuerzas, composición y descomposición de fuerzas, que digamos que ahora estaríamos hablando de una fuerza, separarla en otras, cuyo resultado es igual a la primera, a la que estamos separando. Pero bueno, por ir de manera ordenada, la composición de fuerzas es una operación que consiste en calcular la fuerza resultante de la acción de una serie de otras fuerzas, ¿vale? El caso más sencillo posible es el que tenemos dos fuerzas que actúan en la misma dirección y en el mismo sentido. Aquí en el ejemplo vemos pues que estos dos chicos tienen cogida por una cuerda que sujeta a un objeto y ambos realizan fuerza estirando hacia la derecha de la cuerda. Suponemos que la cuerda se comporta como un cuerpo no elástico, la fuerza se transmite y empuja la piedra hacia la dirección donde están tirando, que es hacia la derecha. Bueno, pues la resultante de las dos fuerzas será la suma algebraica tal cual, 2 newton, imaginaros, y 3 newton, pues en total estaremos hablando de una fuerza de 5 newton, ¿vale? Muy sencillo. De la misma forma, si la dirección es la misma y los sentidos son contrarios, os recuerdo que la dirección es la línea imaginaria donde se puede ubicar la fuerza, pero esa línea imaginaria tiene dos sentidos. Si imaginamos la horizontal, pues puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso que los sentidos son contrarios, pues yo qué sé, volviendo a poner números, pues imaginaos que tenemos una fuerza de 8 newton hacia la derecha
y una fuerza de 3 newton hacia la izquierda. La resultante será una fuerza de 8 menos 3, 5 newton, en el sentido de la mayor de ellas, en el sentido de la de 8 newtons, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede ocurrir también que las fuerzas, pues, no tengan la misma dirección, sino que tengan direcciones, por ejemplo, perpendiculares. Si las direcciones son perpendiculares, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos sacar la resultante? Pues si yo tengo una fuerza de, imaginaros, 3 newton hacia la derecha y una fuerza de 4 newton hacia arriba, ¿cómo puedo calcular la resultante? ¿Y cómo puedo dibujarla? Bueno, pues vamos por partes. Para dibujarla, lo que hacemos es, hay dos maneras, es trazar paralelas en los extremos de cada fuerza, representando una línea paralela a la fuerza que acompaña a la primera de ellas. Pues la fuerza de 4 newton y la fuerza de 3 newton, yo trazo una paralela a la fuerza en el extremo de la fuerza de 4 newton, una paralela de la fuerza de 3 newton, ¿vale? Y hago lo mismo con la fuerza de 3 newton. En su extremo trazo una paralela a la fuerza de 4 newton. Donde se juntan, ahí tendría... Ahí lo tenéis, ahí tendréis la fuerza resultante. Si os fijáis, esto es un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, pues, me permite aplicar el teorema de Pitágoras. La resultante sería la hipotenusa, los dos lados serían los catetos, que conozco los valores, pues serían 4 newton este de aquí y 3 newton este de aquí. Pues como la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Nosotros directamente decimos que la fuerza resultante, ¿vale?, será la raíz cuadrada, fuerza resultante, fuerza total, fuerza neta. Aquí, por ejemplo, utiliza resultante. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 16 más 9, que sería la raíz de 25. 5 por 5, 25, pues 5 newton. ¿Ok? Bien. Si tenemos fuerzas que no sean perpendiculares, pues habría que hacer una descomposición un poquito más compleja, que lo dejaremos para cursos superiores. En cuanto a dibujar, también puede ocurrir que tengamos muchas fuerzas, es decir, no solo dos, y que no sean perpendiculares. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues utilizamos la regla del polígono, que la podríamos haber utilizado aquí también. La regla del polígono consiste en, pues imaginaros, yo tengo una fuerza cualquiera, F1, y otra fuerza F2, ¿vale? Pues lo que puedo hacer es coger y en el extremo de F1 dibujo F2, ¿vale? Tiene que tener la misma dirección y el mismo módulo, ¿ok? Y trazo desde el comienzo de F1 hasta el final de F2, trazo un vector que será la fuerza resultante, ¿vale? ¿Ok? Aquí tenéis eso mismo hecho para F1, F2 y F3. Cuando son 3, pues yo cojo. Eso sí, a ver, es muy importante que la primera fuerza tiene el punto de aplicación, ¿vale?, como referencia para trazar la fuerza resultante. Y la última fuerza tiene el extremo del vector, ¿vale?, como punto de referencia para trazar el final de la fuerza resultante. Entonces, lo único es que trazas la primera, en el extremo de la primera la segunda y en el extremo de la segunda la tercera, ¿vale? Así calcularíamos, mejor dicho, dibujaríamos la fuerza resultante, ¿ok?
Muy bien, pues aquí tenéis también un par de ejercicios que yo creo que os pueden ayudar a practicar un poquito esto de la composición de fuerzas, ¿de acuerdo? Bueno, pues es suficiente para la primera clase. Tenéis un poquito de contenido y unos pocos de ejercicios para practicar, los podéis ir haciendo en casa. Un saludo, mucho ánimo y mucha fuerza. Nos vemos.